Romanos. Y vamos a leer unos versículos de Romanos, capítulo número 5. Esta mañana en una clase que tenemos algunos jóvenes y yo, repasábamos precisamente este pasaje y les he pedido que lo memoricen a ellos porque es un pasaje de los más ricos de la Biblia como pasaje, de los más profundos, de los que tienen mayor esencia de la fe que profesamos nosotros. Y sentí la urgente necesidad de darle un repaso a este pasaje, tratando de explicar los detalles más sobresalientes de ese pasaje bíblico. Porque algo que es impresionante, muy impresionante aquí, es la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos, está por encima incluso de nuestra capacidad de comprensión. Porque usted y yo entendemos gracia como un don que no merecemos. Como cual alguien le dice, te invita a comer y no te cobra. Y tú dices, ay, qué bendición, me invitaron a comer y no me cobraron. Y esa es gracia, ¿no? Es un regalo que tú no mereces. No creas que te invitaron por bonito, te invitaron porque querían bendecirte. Y hay muchas cosas que cotidianamente nosotros recibimos de pura gracia. Y cuando es así, de pura gracia, pues siempre uno tiene cierta satisfacción. Mi esposa y yo ayer tuvimos la bendición de dar un seminario para matrimonios en otra congregación. Y cuando llegamos allá, lo primero con que nos sorprendieron fue precisamente con un obsequio. Nos recibieron con un obsequio. Y cuando me dan el obsequio, me dice la hermana que me lo entrega, esposa del pastor, me dice, ojalá y le guste, hermano. Mire, a lo regalado, decía mi papá, no se le busca al lado. Y decía también un adagio del pueblo, a caballo regalado no se le ve el colmillo. Porque muchos ven en el colmillo y en la encía del caballo la edad. Entonces no se le ve, si te lo regalan, no piensas cuántos años tiene. Entonces cuando ella me dijo, ojalá y le guste el regalo, pues yo no sabía ni qué era y no le dije nada más que muchas gracias, porque él estaba en su bolsa y todo, entonces no le dije nada. Pero llegando a casa, cuando ya abrimos el regalo, porque era uno para mi esposa y uno para mí, entonces me sorprendí del regalo. Y dije, no cabe duda que Dios es maravilloso y usa gente para bendecirnos y derramar su gracia, porque es algo que yo no merezco. De por sí, haciendo cálculos de lo que duró la enseñanza y de lo que duró la convivencia con ellos, y aparte nos dan una ofrenda, porque eso es clásico entre las iglesias cristianas. Cuando le invitan a uno a predicar, siempre le dan un saludo de amor, pero un saludo de amor bien cuando dicen saludo pentecostal siempre. Entonces nos dan una ofrenda por ir a dar la enseñanza, y aparte nos dan el regalo. Yo hice un cálculo y dije, no, lo que costó este regalo, más lo que me dan, más lo que costó el regalo de mi esposa, la verdad es que no lo merecíamos. Porque invertimos quizá 2 horas. En Estados Unidos, 1 hora la pagan entre 8 y 16 dólares, dependiendo de dónde trabajas. 1 hora. Entonces yo hice el cálculo y era mucho más que 1 hora trabajada en Estados Unidos. Y llegué a la conclusión de que Dios sigue sorprendiéndonos en su gracia, dándonos tantas cosas que no merecemos. Así que bueno, eternamente agradecido con Dios, eternamente agradecido, por 1000 razones. Porque si voy a mi casa, si voy a mi hogar, si voy al entorno donde yo me muevo, digo, gracias Señor que me diste una mujer que no merezco, una esposa que no merezco. Me diste unas hijas que no merezco. Me estás dando unos nietos que no merezco. Me están dando unos yernos que quién sabe. No, tampoco merezco. En fin. Y dices, Dios ha sido tan bueno, pero tan bueno, hermanos. Dios ha sido tan bueno. ¿De qué nos quejamos, hermanos? Si al final de cuentas, si hubiera algún pequeño motivo para quejarte, sería nada comparado con todas las bendiciones que te da. Nada sería.
Un simple detalle a veces nos hace pensar en cosas negativas, pero si valoramos todo lo que nos da favorable, lo que es favorable a nosotros, realmente es nada lo que padecemos. Dicen amén. Y eso se llama gracia de Dios. En este pasaje la gracia de Dios es tan, pero tan destacable que al leer el pasaje ustedes mismos van a quedarse sorprendidos. Y muchos ya se sorprendieron desde hace rato. Así que leamos capítulo 5, libro de Romanos, versículos 1 al... Sí se les dije, ¿no? ¿Seguros que no? Bueno, ya se los voy a decir. Versículos 1 al 11. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta, ahí está la clave de la enseñanza. Tenemos entrada por la fe a esta gracia. Espero que lo que sigue lo podamos adaptar realmente a nuestra vida, porque dice después de eso, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Como regalos, hermanos, hay una cantidad de regalos aquí, pero una cantidad enorme de regalos. Todo por gracia. Por eso el título de la enseñanza sería La gracia de Dios expresada por Jesucristo. Porque Jesús vino a expresarle lo que Dios le era complicado expresar, porque a Dios nadie le vio jamás. Dice la Biblia, al Padre nadie le vio jamás. Era difícil expresarlo. ¿Cómo lo ibas a entender si Dios es espíritu y nunca nadie lo ha visto? ¿Cómo entenderíamos su amor? ¿Cómo entenderíamos que nos abraza? ¿Cómo entenderíamos que nos entiende? ¿Cómo entenderíamos que se identifica con nuestras necesidades? ¿Cómo entenderíamos que le duele a Él como nos duele a nosotros si Él no hubiera decidido mandar a Jesús a hacerse hombre? Jesús viene a la tierra a hacerse hombre precisamente para sufrir nuestros dolores, dice la Biblia. Él sufrió nuestros dolores para entendernos, para identificarse, para que tú y yo entendiéramos que cuando vamos, no sé si ustedes han tenido esa experiencia, espero que más de uno la haya tenido. De repente estás triste, muy triste, alguna cosa te agobia. Eres cristiano, lees la Biblia, sabes orar, y pasa un buen tiempo, un periodo difícil donde dices: Dios, ¿dónde estás? Leí tu palabra y no sentí nada, oré y no sentí nada, canté y no sentí nada, fui a la iglesia y no sentí nada. Y de repente Dios te sorprende y sin avisarte sientes que te abraza. Miren, y a veces ese abrazo pareciera que lo sentimos así físicamente. Perdón, Roberto. Sientes la mano ahí, sientes el brazo,
Y sabes que es Dios. Sabes que es Dios que está ahí. No ves a nadie, pero sientes el brazo del Señor, la mano del Señor ahí. Esa sensación inexplicable. Si no la has sentido, si nunca has sentido esa sensación, creo que debieras creer y debieras esperar que en los momentos más críticos de tu vida hay una mano que se pone sobre tu hombro, sobre tu espalda, y que la sientas y que te fortalezcas con ello y sepas que Dios está ahí a pesar de mis dudas, a pesar de mi incredulidad, a pesar, como decimos, a pesar de mí. Dios está ahí fortaleciéndonos. Eso es gracia de Él. Esto es gracia de Él. Por eso, cuando vemos este pasaje y encontramos reconciliación por gracia, amor por gracia, perdón por gracia, liberación de la ira por gracia, todo por gracia. Y si le escarbas hay una cantidad de cosas ahí, todo por gracia. De tal forma que cuando pensamos en la gracia de Dios expresada por Jesús, es que se hizo palpable su gracia cuando Cristo vino a la tierra. Porque entonces ya no era solamente la imaginación del hombre, sino era lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos. ¿Quién dijo eso? El apóstol Juan. Hay que leer la Biblia. El apóstol Juan, en una de sus cartas, él empieza diciendo: lo que hemos visto con nuestros ojos, así lo menciona él, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Así empieza su carta. Y luego te lleva por la carta también de una manera emocional, donde te va retratando a Jesús, donde lo puedes ver en tu imaginación como lo va relatando él. Y el momento en que tú dices: ay, cuánta verdad, hermano Juan, cuánta verdad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados, o para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si eres un creyente que lucha y lucha y lucha con el pecado, llegas al capítulo 2 de su misma carta y lo primero que te dice: hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y te levanta el ánimo de nuevo. Te levanta el ánimo. Hay un abogado. Hay un abogado que no falla. Hay un abogado que no pierde. No pierde ningún juicio. Y todos en algún momento de la vida necesitamos un abogado, ¿verdad que sí? Todos necesitamos un abogado. Y el Señor Jesús adopta el papel de lo que quieras, de lo que necesites. Si necesitas un maestro, ¿quién mejor que Jesús? Si necesitas un doctor, ¿quién mejor que Jesús? Si necesitas un abogado, ¿quién mejor que Jesús? Entonces, Él viene a expresar la gracia del Señor y en su muy particular forma de expresarla, el apóstol Pablo lo retrata en este pasaje de la siguiente manera. Vamos a ver 8 cositas de la expresión de Dios a través de Jesús para nosotros en cuanto a su gracia. La primera, lo que vamos a ver es su motivación. ¿Qué motivó a Jesús a venir a la tierra? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego compárenlo con el 8 que hemos leído. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál fue la motivación entonces? Amor. Y pensar que hay más de uno aquí en este auditorio que dice: es que a mí nadie me ama. O sea, ¿cómo, hermano? ¿Cómo? ¿Que no has leído la Biblia? La motivación de Jesús para venir a la tierra fue por ti. Amén. Fue por ti. Claro, también por mí, pero quiero pensar en ti. Quiero pensar en aquellas personas que carecen de amor. Quiero pensar en aquellas personas que sufren porque creen que nadie las ama. Quiero pensar en aquellas personas que se frustran porque si hay una motivación superior incluso a cualquier motivación humana,
Es el amor del Señor. Y Dios manda a su Hijo y lo hace con esa premisa, por amor. Su motivación fue amor. Y si tú estudias el amor en la Biblia, mira, te deja maravillado. Solo leyendo un único capítulo en la Biblia, 1 Corintios 13, que para mí es la descripción más completa del amor. El apóstol Pablo hace una lista de características del amor impresionantes, que alguna ocasión incluso alguien, leyendo ese pasaje, nos pidió, y de ahí yo tomé también como una posibilidad de hacerlo. Vamos a leerlo, vamos a ir a Corintios 13, por favor, porque me interesa mucho que esto se quede en su corazón y bien grabado en su corazón. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Supongo que usted sabe su nombre. ¿Cuántos saben su nombre? Le voy a pedir un favor, voy a hacer el mismo ejercicio que una vez escuché que se hizo, yo participé y lo he hecho ocasionalmente. Y vamos a hacerlo de nuevo ahora con respecto al amor. Porque entonces cuando lo entendemos de esa manera hay un compromiso muy fuerte. Vamos a leer de versículo 1 al 3, al 3 juntos. Y en el 3 nos detenemos y le voy a pedir que apliquemos dinámicamente ese concepto. Todos conmigo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y ahí nos detenemos. De nada me sirve. Y a nosotros nos encanta, nos gusta leer lo siguiente tal cual. El amor es sufrido. Pero si yo descubrí que en lo que leímos en Romanos 5, que el Señor asegura que no solamente vino por amor, sino además derramó su amor. ¿Dónde? ¿Dónde derramó su amor según lo que leímos en Romanos 5? En nuestros corazones, por medio de el Espíritu Santo, concretamente, para que no nos quede duda. Derramó su amor por su Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, ya no veas el amor desde una forma subjetiva. Vamos a verla desde una forma objetiva. Porque ahora se trata de que si yo tengo el amor del Señor, me esforzaré por manifestar las características del amor. ¿Y cuáles son las características del amor aquí? Vamos a enumerarlas. La primera es recuerden cómo se llaman, porque van a poner su nombre ahí. Van a sustituir el nombre, la palabra amor por su nombre. Ya estamos. Ya estamos. ¿Cómo no traen Biblia? Abre tu Biblia ahí en Corintios 13, por favor. También ya la tienes ahí. ¿Cómo lo leerías tú? La primera idea. Isabel. ¿Cómo lo leerías? Isabel. Sufrir. Es sufrida. Porque la idea, el texto dice, el amor es sufrido. Y si yo estoy poniendo mi nombre sustituyendo la palabra amor, entonces, permítame, ¿cómo lo leería? El amor, Rosario, es benigna. Ya se fue al segundo. Se fue al segundo. Tengo que hacer para acá porque Roberto ya agarró la onda. A ver, hazte para acá por la bocina. A ver, Roberto, léeme las primeras 6 características, pero vas a ponerlo
poniendo tu nombre. Roberto es sufrido, es benigno. Vamos a ponerle más crema al taco. Ok. Un poquito más de crema. Cada vez que menciones que se supone que el amor está detrás, tú pones Roberto detrás. ¿Está bien? Ok, vamos de nuevo. Ok. Roberto es sufrido. El amor de Roberto es benigno. No, Roberto es. Ok. Roberto es. Roberto no tiene envidia. Eso. Roberto no es jactancioso. Roberto no se envanece. Roberto no hace nada indebido. Roberto no busca lo suyo. Roberto no se irrita. Roberto no guarda rencor. Roberto no se goza de la injusticia. Roberto más se goza de la verdad. Roberto todo lo sufre. Roberto todo lo cree. Roberto todo lo espera. Roberto todo lo soporta. Preguntémosle a la esposa. Está recién casado, ahorita Roberto todo lo cumplió. Recién casada. A ver, Beatriz. ¿Qué tal, Roberto? Sí, ahí va. ¿Va bien? Sí, va bien. Ok. Él la lleva. Te preguntaré dentro de un año. ¿Ven el compromiso? ¿Nos dimos cuenta del compromiso? Porque una cosa es ver el amor subjetivamente, otra cosa es objetivamente, y cuando objetivamente yo me pongo ahí. Me compromete, obviamente. Más de uno tendríamos que mordernos la lengua cuando decimos: Noé no hace nada indebido. Tendríamos que preguntar a la esposa también. Y yo sé que mi esposa me quiere mucho, pero cuando se trata de hacer observaciones, agarra parejo, hermanos. Ni crean que me escapo, es igual con todo mundo. Entonces, bueno, si es un compromiso, si Dios manda a su Hijo por amor a nosotros, la motivación es el amor, y el amor es la fuerza más poderosa que hay sobre la tierra, entonces, si yo o usted y yo nos comprometemos a actuar en razón del amor, le garantizo que podríamos ahorrarnos muchos problemas en la casa, muchos conflictos personales, muchísimas situaciones incómodas si nos sometemos a estos conceptos. Vamos a analizarlo de nuevo. Voy a poner mi nombre. Noé es sufrido. Noé es benigno. Noé no tiene envidia. Noé no es jactancioso. Noé no se envanece. Noé no hace nada indebido. Noé no busca lo suyo. Noé no se irrita. Noé no guarda rencor. Y ahí lo dejo.